Lo de la pirámide invertida es una imagen interesante porque Francisco la usa, pero proviene de las discusiones que se dieron al interno del concilio. Y un párrafo que encuentran en el número 1, en el parágrafo 1, de Monseñor Joseph Schmidt, da una idea bien importante de lo que significaba este giro de la pirámide. Él dice: ustedes están familiarizados con la pirámide, papa, obispo, sacerdotes, cada uno de ellos responsable. Ellos enseñan, santifican y gobiernan con la debida autoridad. Luego, en la base, el pueblo cristiano, más que todo receptivo y de una manera que concuerda con el lugar que parecen ocupar en la iglesia. Sin embargo, en el pueblo de Dios todos estamos unidos los unos con los otros y tenemos las mismas leyes y deberes fundamentales. Todos participamos del sacerdocio real del pueblo de Dios, el Papa es uno de los fieles, obispos, sacerdotes, laicos, religiosos, todos somos los fieles. Y hace una advertencia que esta inversión se da en razón precisamente de evitar el jerarquismo, clericalismo, obispolatría o papolatría. Lo que viene primero, dice Schmidt, es el pueblo de Dios. Este texto, que se da en ese contexto, pues nos pone en esa imagen que al invertir la pirámide no se trata de reubicar simplemente los sujetos de posición y de lugar, porque estaríamos respondiendo poder con poder, simplemente transmitiendo el poder a otros sujetos que no lo tienen. Al invertir la pirámide, colocar a todos los sujetos eclesiales en esa base, eso implica una nueva manera de interaccionar y por tanto eso lleva a lo que el Papa coloca como condición sine qua non para que eso pueda habilitarse, es decir, la sinodalidad, que es la conversión pastoral. Y aquí por eso es fundamental entender que en el pontificado de Francisco, conversión pastoral, los primeros años, reforma de las mentalidades, son la condición que habilita cualquier proceso sinodal. Si eso no se da, no hay sinodalidad, porque sinodalidad no es un modelo de iglesia, sinodalidad no es el sínodo, sinodalidad no es un concilio, sino que es un modo eclesial de proceder, que es lo que vengo desarrollando, y aquí está pues muy resumido. Eso implica en un aspecto, en el número 4 en adelante, brevemente para pasar luego a la parte más importante, que el concepto de totalidad de los fieles tiene un sentido que hay que profundizarlo y ampliarlo, y así lo hace Francisco. Hay que verlo desde la eclesialidad primera, es decir, de todos como pueblos, que se construye a partir de un modo de proceder sinodal que concede primacía al sensus fidei, es decir, propio de cada uno como bautizado, pero a la vez ejercitándolo como sensus fidelium, es decir, por esa totalidad que somos todos nosotros en cuanto bautizados y no por cada individuo aislado. Esto plantea una dinámica entonces de interacción y no simplemente de ocupación de espacios desde donde yo antes no estaba y ahora puedo ejercer una autoridad. Repito, estaría respondiendo a estructuras de poder clerical simplemente con una nueva estructura de poder clerical, pero con diferentes sujetos. Pues por eso es un modo eclesial de proceder. En este sentido, el Papa usa 2 veces la expresión sensus fidei con 2 significados bien precisos. El primero, cuando habla de la totalidad de los fieles, hace referencia a esa relación, yo uso la palabra de conjunto, el sentido, pues cuando él habla del pueblo en el conjunto no es la totalidad ni la como suma de individuos, sino esa interacción horizontal y recíproca, pero por otra parte dice, en su segundo uso de la expresión, que ese ejercicio se da en razón del carácter normativo de la mediación de la sabiduría de Dios a través de los pobres. Lo que estaba hablando precisamente Pedro, la base teológica de entender que es a través de esa mediación de la sabiduría de Dios que se da por la mediación de los pobres, tiene un carácter normativo. Entonces, reconocer que ahí hay sensus fidei, eso es lo que da razón de ser a al no errar
precisamente como pueblo, no como individuos en interacción. De ahí paso tiene más información, pero paso al tercero y el cuarto, que son los puntos más fundamentales, ¿no? Decía que Francisco coloca, y ahí está en uno de los discursos a la curia, que no hay sinodalidad sin una serie de condiciones, y como condición fundamental coloca la conversión pastoral. O sea, no podemos ver los discursos a lo largo de los años del pontificado de Francisco como discursos aislados. Hay un itinerario y hay un proceso. Podemos decir que hay una pedagogía. El haber comenzado desde la conversión pastoral y empezar a introducir el tema de la sinodalidad no significa que está abriendo otra cosa distinta, sino que ha colocado las condiciones que habilitan esto que ahora presenta. Sin la sinodalidad, en el punto 11 explico, ¿no? Es un modo eclesial de proceder, entonces hay que situarse al interno de los procesos y las dinámicas que se gestan a través de modalidades participativas y decisionales en esa primera eclesialidad que nos constituye en pueblo de Dios. Es decir, no somos, tenemos que constituirnos, una dinámica constituyente, el ser pueblo de Dios. Esto significa, primero, que todos somos capaces, nuevamente sensus fidei, y estamos habilitados, dones y carismas, para construir consensos. Por esto se alcanza al ejercer una acción y trabajo eclesial en conjunto, la clave de la sinodalidad. Si no voy construyendo este proceso, no construyo el vínculo. Puedo hacer un documento y será intrascendente, no representará a nadie y por tanto no aportará nada a una real transformación del reino en la sociedad. Entonces tengo que construir el vínculo no se da en razón del resultado, sino del proceso. Y esto implica una teología entonces de los carismas, de los dones, a la luz de esta interacción del conjunto. Yo uso la expresión acá, ir construyendo convergencias espirituales y proféticas en el sentido de ir armando un affectus, un ambiente que me va permitiendo una convergencia a la vez profética porque la cualifica la opción por el pobre. Entonces, convergencias espirituales y proféticas me van llevando, muchas convergencias, al consensus fidelium. Pero el problema es que este consensus fidelium tiene que ser representativo del sensus ecclesiae, no de la jerarquía, del sensus ecclesiae. Entonces volvemos al tema de la vinculación, de la construcción pues, de ese vínculo. En el punto 14, la reflexión sobre los modos de participación y el grado de incorporación de las distintas subjetividades eclesiales en la gestión de decisiones en la Iglesia, a la luz de la diversificación del ejercicio ministerial. Este es el gran reto que representa esta construcción de un vínculo que se vaya institucionalizando y se vaya convirtiendo en algo que no dependa de iniciativas simplemente de individuos y de buenas voluntades. Esto se da pues en el marco de una teología que se entienda desde la conspiración de todos los miembros del pueblo de Dios, no fuera de ella. Es decir, que si Dios nos ha confiado a todo el pueblo de Dios, y dice unido el texto de Dei Verbum, a sus pastores, no dice por debajo, escuchando, haciendo simplemente en sentido receptivo, unido, es en conjunto, ese consenso singular que se construye, es condición entonces vinculante el llegar a proceder de tal manera que el consenso fidelio se ejercita en esa interacción de la totalidad. Lo vinculante, en el punto 15 explico, no se logra entonces por la mera ocupación de espacios por parte de nuevos tipos de sujetos o por la transferencia de poder a otras subjetividades eclesiales, como tampoco asumiendo el parlamentarismo como modo de tomar decisiones eclesiales a partir de construcción de mayorías. Se logra ante todo mediante el reconocimiento y la normatividad del tipo de subjetividad propia de cada uno en el marco de esa totalidad de sujetos que conforman el pueblo de Dios. Esto suena muy lindo, pero es lo que menos se hace en la Iglesia. El reconocer la normatividad de las distintas subjetividades eclesiales. Los laicos sabemos muy bien
como pues basta, y ese viene el tema pues del clericalismo, ¿no? Basta que alguien clérigo religioso diga usted se calla y punto, aunque la regla y la norma diga lo contrario. Entonces aquí no estamos hablando de poner la norma, sino de reconocer el estatuto normativo que tiene la palabra de esa subjetividad eclesial en la interacción que va construyendo un consenso. Ahí es donde se da la sinodalidad real. Si no volvemos al tema, bueno, de simplemente hacer propuestas, una asamblea, una reunión, y no es sinodal. La recuperación de un modelo de iglesia ministerial, dice el documento que nos presentaba Carlos esta mañana, de la Comisión Teológica Internacional, capaz de activar en sinergia sinodal los ministerios y los carismas presentes en la vida eclesial. Es decir, que cómo entender desde acá el proceso entonces de elaboración de decisiones, si es ahí donde está el núcleo que me va vinculando y me hace sentir representado y por tanto puedo entonces construir desde ahí. En el punto 19, la sinodalidad ciertamente hemos visto que significa caminar juntos, pero no se realiza sino en el reunirse y en el discernir, esos dos elementos. Y no solo en el reunirse tampoco. Si no hay reunión sin discernimiento, no hay sinodalidad. Porque el discernimiento es el conjunto, es el ejercicio del conjunto, no de la totalidad de la suma. En este sentido, el proceso que pone en marcha, que es una eclesiogénesis, y por eso es eclesiogénesis, no se basa solo en el resultado y menos sabiéndolo desde el inicio, sino en la capacidad de transformación de ese conjunto que participa y llegar incluso a un resultado que sea sorprendente para ese mismo conjunto. Eso lo hemos escuchado en los sínodos recientes, ¿no? Como muchos entraban con una expectativa y salían diciendo, caramba, me transformó, me cambió, yo nunca lo había visto de esta manera. Es decir, ese proceso. No basta entonces el principio de la major pars, o sea, entonces votamos y simplemente la mayoría elige, pero tampoco hay que descartar el de la minor pars, porque en ambos el balance está en la senior pars, principios clásicos, ¿no?, de discernimiento. Puede ser que la mayoría esté votando algo que vaya en contra de la misión de la iglesia. Entonces, ¿dónde está el criterio? En la misión que ha sido confiada desde el seguimiento de Jesús a la iglesia. No simplemente en el criterio de una mayoría que vote a favor o en contra. En este sentido, el discernimiento implica un proyecto, una visión eclesiológica, desde esa eclesialidad primera de constituirnos pueblo de Dios, caminando hacia su institucionalización. En el punto 21, esta sinodalidad entonces es ante todo un modo eclesial de proceder que parte de lo ambiental, como decía esta mañana Baltasar, subterráneo, ambiental, que no necesariamente está tematizada, y esa ha sido la experiencia latinoamericana y el aporte precisamente, pues implica una construcción de la base, el affectus, que solo luego cuando se ha construido el vínculo entre los sujetos, se formaliza institucional y canónicamente, es decir, el effectus, para que sea realmente representativo y vinculante. El affectus, punto 22, ambiental ha de traducirse en convergencias, ahí se comienza el proceso. El resultado o consensus fidelium será vinculante para toda la comunidad eclesial si se construye mediante una serie de convergencias que se produzcan a lo largo del proceso de discernimiento que se da al caminar, al reunirse y al trabajar, o sea, desde el discernimiento. Hay dos elementos, ¿no? La elaboración de decisiones. Ese proceso es el proceso en el que todos, es decir, esa base de la pirámide, desde el obispo, todos, el papa, laicos, religiosos, clérigos, todos, esa totalidad en construcción de un conjunto, no en base a la potestas, sino a esa normatividad de la subjetividad eclesial que participa ahí, se va construyendo ese proceso de elaboración de las decisiones. El proceso, entonces, de la toma de decisión es, en el ejemplo que ponía Pedro esta mañana del concilio plenario, cuando ese proceso de elaboración
no es distinto al proceso de la toma de decisión, significa que participaron todos porque todos se sienten representados en el proceso. Cuando la toma de decisión es distinta, es porque entonces falló ese ejercicio que fue incapaz de vincular, de crear el vínculo comunionis entre todos, es decir, que no se reconoció la normatividad de la subjetividad de cada uno dentro de esa dinámica sinodal. De manera que es un problema realmente que toca a la teología de la revelación, reconocer la voz de Dios en la voz de cada una de las subjetividades que hacen vida en la iglesia, implica la eclesiología, es decir, el discernimiento es en función de la misión de la iglesia desde el seguimiento de Jesús, no desde un proyecto de institución eclesial o la voz de un grupo, sea de obispos o de quien sea. De manera entonces en el punto 23 que estamos en una eclesiogénesis, sinodalidad es eclesiogénesis, centro y periferia, cúspide y base, una interacción en la que se realiza el principio clásico de lo que afecta a todos debe ser tratado y aprobado por todos. Eso significa que la consulta, siendo importante, no es lo más importante ni es lo que define al proceso sinodal. Porque puedo tener una consulta de 1 millón de personas, pero el proceso no es sinodal. Es decir, no creo el vínculo, no constituyo y por tanto no he reconocido la normatividad de esa diversidad de subjetividades eclesiales en las que y por las que está hablándome Dios a través de la iglesia hoy. Entonces, este momento de la toma pues, de decisión tiene que ir en consenso con el momento de la elaboración de la decisión. De esta manera, entonces, la pirámide implica pues, que ese voto deliberativo debe expresar el sentir ecum ecclesiae, más no el sentir de la jerarquía como si ésta pudiera subsistir fuera de la communio fidelium. Es decir, un replanteo nuevamente de cómo se integra, se interactúa, se reconoce al otro y se abre esa diversidad desde los dones, desde los carismas, desde la particularidad que cada uno puede aportar en función de esa misión. Es entonces un modo eclesial de proceder cuyo espíritu y método afectan y determina el modo como se logra el consenso o resultado. No basta llegar al resultado, sino el modo como se llega. Esto produce un cambio no solo en el resultado de lo discutido, sino también una conversión en la mentalidad de quien participa. La interacción entre la totalidad de fieles y las subjetividades eclesiales nos constituye entonces en pueblo de Dios. En este pues sentido, creo que es importante ubicar la noción de sinodalidad y cómo la estamos usando, porque es una eclesiogénesis, implica una conversión de toda la institución de la iglesia, implica entonces el reconocernos todos en relaciones recíprocas y horizontales desde esa base que es el pueblo de Dios en cuanto bautizados. Y de ahí se genera una interacción que en forma de espiral reconstruye, pero no una pirámide hacia arriba. Y entonces ahí estamos pues con el reto, ¿no? Cómo construir los vínculos de tal manera que lo jurídico sea fruto de un proceso que institucionalice ese proceso de vinculación que va desde lo afectivo a lo efectivo. Porque si no, entonces hacemos como ha sucedido, ¿no? Pues cánones que no tienen nada que ver con el espíritu conciliar. Entonces ahí es donde está el reto, cómo repensar desde la canonística pues la eclesiología en este sentido, no simplemente cambiar 2 o 3 cánones. Pues eso es un poco lo que quería pues compartir.